Hola, bienvenidos. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. ¿Estamos? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Estamos? Muy buenas noches para todos. Bueno, bienvenidas a esta masterclass de tu primer de descubrir tu talento para generar tu primer ingreso. ¿Por qué presentar esta masterclass a vos que sos mujer, a vos que sos emprendedora, para poder posicionarte en el mercado y empezar a construir un nuevo eh, crecimiento, un nuevo desarrollo desde tu talento y crear justamente un negocio con tu capacidad y con tu conocimiento? ¿Por qué una masterclass? Bien, sí, sí, primero de descubrir tu talento para crear tu primer ingreso. Bien, ¿por qué esta masterclass? Presentar esta masterclass a vos, a vos, emprendedora, para poder posicionarte en el mercado y empezar a construir un nuevo eh, crecimiento, un nuevo desarrollo desde tu talento y crear justamente un negocio con tu capacidad y con tu conocimiento. ¿Por qué una masterclass? Bien, vamos a ver. La mayoría de las emprendedoras muchas veces tiene un montón de cosas para ofrecer, un montón de propósito. Sin embargo, muchas veces dudan de su conocimiento, dudan de su talento y en realidad no es su talento, no es falta de talento, sino justamente la falta de estructura la que les impide a ustedes poder justamente posicionarse dentro del mercado, ¿verdad? Entonces, bienvenida Vero, no veo a las otras personas que están, no puedo ver mucho, entonces te agradezco poder verte a vos aunque sea. Bueno, entonces, Hola, nos buenas olvidemos. tardes. Nos olvidemos justamente de este tipo de promesas que nosotros tenemos vacías o que vemos en el mercado, donde te dan pura motivación y no te enseñan cómo diseñar desde tu conocimiento lo que es una estructura práctica para poder ofrecer al mundo lo que vos ya sabes o generar una sesión estratégica que te permita a vos desarrollar todos los talentos y todos los valores que tenés para poder crear desde un lugar genuino, desde un lugar consistente, desde un lugar donde vos puedas dejar la improvisación y empezar a construir desde tu conocimiento, pero con un impacto hacia las personas que lleguen a tu vida. ¿Qué vas a aprender dentro de este desarrollo de esta masterclass? Vas a aprender a generar ingresos consistentes que sean previsibles y no depender de absolutamente lo que es de sesiones absolutamente sueltas. Vamos a empezar a construir un negocio que sea sostenible en el tiempo, que tenga una estructura, que tenga un diseño, pero que te permita crear además una monetización que sea consistente, pero además
que en su momento y a largo plazo pueda ser monetizable. Esta masterclass es para vos si estás en un servicio, si ya estás en actividad, si ya ofreces tu servicio, pero tus ingresos dependen de sesiones o aisladas o prácticamente no tenés una previsibilidad financiera, lo cual no te permite ni proyectar ni escalar tu negocio. ¿Por qué? Normalmente la mayoría de los coaches cuando se certifican o están en sus primeros inicios de servicio, lo que les suele pasar es que muchas veces no les llegan consultantes o coachee, como se denomina, en el caso de las personas profesionales, lleva un tiempo poder hacerse conocida y lleva mucho tiempo poder posicionarse en el mercado. También es para vos si tenés una experiencia adquirida donde tenés mucha acumulación de información, pero que no sabes cómo plasmarla en una estructura de negocios y poder identificar algunos pasos que sí son importantes para empezar a diseñar tu proyecto de negocio y desde eso en adelante poder escalarlo y poder justamente diseñar una estructura. Si estás lista para pensar como una empresaria, es decir, sabiendo que poder hacer crecer un negocio requiere tiempo, dedicación, disciplina, compromiso, inversiones. Desde ese lugar yo empiezo a ver con una mentalidad totalmente proyectiva lo que significa armar un negocio porque soy prestadora de servicio y lidero, me autolidero principalmente, lo cual me permite crear desde un lugar de consideración un negocio que sea totalmente estratégico. Y también es para vos si querés un negocio que sea claro, que tenga claridad, que sea operativo y que tenga autoridad o posicionamiento en el mercado, lo cual a vos también te va a permitir tener cierta previsibilidad a la hora de generar ingresos. Bien, tu propósito de hoy. Al finalizar esta clase, lo que te vas a llevar es un plan totalmente concreto, accionable para poder estructurar de primeras los primeros pasos de cómo crear un negocio a través del servicio del conocimiento que vos tenés. Vas a aprender a crear desde tu talento una fuente de ingresos totalmente sostenible y con claridad en los pasos que te vas a llevar. Porque a diferencia del propósito como valor, es decir, el propósito es la misión que yo tengo en la vida, lo voy a plasmar en una estructura que me va a permitir tener cierta estrategia que me va a ayudar y que me va a dar las herramientas para definir qué voy a ofrecer, a quién me voy a dirigir y también cómo yo puedo trasladar este conocimiento y posicionarlo en el mercado, ¿verdad? Hay tres verdades que son que se habla del propósito desde el propósito empresarial. Primero, el propósito sin dirección es una dispersión. ¿Qué quiere decir esto? Si vos tenés un montón de conocimientos, si tenés herramientas que fuiste adquiriendo en el tiempo, si tenés mucho conocimiento pero que no sabes cómo armar una estructura de negocio y sos una emprendedora o una profesional que desde el momento empezaste a dar tu servicio pero sin estructura, no sabes, por ahí, digamos, confundís qué es un cliente ideal o cómo es el foco en que querés llegar, entonces no sabes cómo dirigirlo a la práctica. Cualquier idea que te viene a la cabeza te parece súper válida, pero en realidad cuando yo la pongo en práctica, lo que pasa es que me empieza a dispersar y me empieza a quitar energía, lo cual no logro ningún tipo de resultado concreto. También cuando hablamos de propósito se debe traducir a las decisiones operativas que yo tengo dentro de una estructura de negocio. ¿Qué vendo exactamente? ¿Qué servicio voy a ofrecer? ¿Cuál es realmente el nicho de mercado al cual quiero llegar? ¿Y cuáles son las prioridades que le voy a dar día a día para poder estructurar este tipo de contenido o este tipo de servicio que quiero operar para poder llegar a un cliente que sea específico y que sea ideal y que me permita evolucionar y direccionar a una escala mucho más elevada? Y por otro lado, una dirección empresarial que me permita convertir este propósito en cierta rentabilidad para que este gasto o propósito operativo me genere ingresos mucho más consistentes, más elevados, pero que sean sostenibles y que no se trate solamente de una inspiración. ¿Me escuchas bien ahí o tengo retorno? Bien.
Ahora, el propósito operativo, cuando hablamos de propósito operativo, hablamos de que muchos profesionales dentro del desarrollo humano tienen un propósito que es realmente una conexión de servicio, una conexión de corazón, que tienen esta sensación de querer ayudar y acompañar al otro, de brindar todo lo que tenemos como conocimiento, y en esto quiero que después me repliquen. A lo que voy es, quiero ofrecer un servicio, quiero acompañar desde lo que conozco, desde el sentir que me apasiona, desde lo que hago, acompañar al otro, pero que en realidad lo que pierdo es el sentido de cómo transformarlo en un negocio. Es decir, quiero dar, pero no sé cómo cobrarlo. Normalmente pasa inicialmente en las primeras etapas de los em, profesionales de servicio, incluso coach, terapeutas que suelen llegar a mis mentorías, donde tengo una idea, quiero dar un servicio, pero no lo puedo monetizar. Y entonces caen en un círculo vicioso donde o no tienen ningún tipo de sesiones o las sesiones que les llegan les van quedando como sesiones sueltas que le van llegando, pero que no la pueden hacer consistente. Y la realidad empiezan a generar una incertidumbre o un dolor interno dentro de la persona, donde les permite hacerse una autocrítica pensando que a lo mejor no están pudiendo dar el servicio que están queriendo ofrecer. Y la realidad es que no es falta de talento, sino que no tenemos una estructura clara, concisa y precisa que me permite escalar el negocio, porque el problema es que el propósito se quedó en un plano totalmente inspiracional. Quiero comunicar algo, pero no sé cómo llevarlo a un terreno operativo, a un terreno empresarial, a un terreno que tenga estrategia, a un terreno que me diseñe una oferta y que tenga un sistema y una comunicación. Y desde ese lugar hablamos de que el propósito no se comunica, sino que se hace operativo, es decir, lo tengo que poner dentro de una estructura, a esa estructura ponerle una estrategia para que ese negocio se me vuelva absolutamente rentable. Ahora bien, ¿qué es lo primero que yo tengo que definir cuando yo quiero ofrecer un servicio, no? Lo primero que tengo que definir es a qué nicho o a qué cliente ideal yo me quiero dirigir. ¿Qué es el nicho o qué es el cliente ideal? El nicho es igual al cliente ideal. El cliente ideal es la persona a la cual yo le quiero hablar, le quiero comunicar. Normalmente, vuelvo a primera instancia, cuando los profesionales tienen su título, o incluso cuando recibimos o certificamos, lo primero que hacemos es, con el conocimiento que yo tengo, voy a ir a buscar al mundo o voy a ir a buscar mi cliente para que ese cliente me llegue y yo le pueda resolver. Suele pasar normalmente que, como yo tengo todo lo que es la parte teórica, técnica, asimilada, me pasa que yo sí tengo las herramientas, pero no sé a qué público me estoy dirigiendo. Entonces, en muchas de las consultas que tengo, me pasa que yo le pregunto, contame a quién, con qué tipo de cliente trabajas. Y te dicen con todos. Bien, pero ¿quiénes todos? Hombre, mujer, niño, adulto. Y cuando vos empezás a abrir tu paraguas de conocimientos, decís, ok, yo con este conocimiento sí puedo llegar a todo el mundo. La diferencia entre tener un nicho o un cliente ideal definido es que te da cierto foco y te permite elevar la potenciación que vos le das a tu negocio. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos, por ejemplo, a trasladarlo a un ejercicio práctico, hablamos de, por ejemplo, la medicina en general. Cuando una persona estudia medicina, lo que hace, estudia en primera instancia medicina, sus 10 años aproximadamente, y después, para poder especializarse, hace como una residencia. Lo mismo pasa en la mayoría de las profesiones. Cuando hay un abogado que se recibe, no es que es abogado generalista, puede serlo, sí, pero seguramente esa persona, si elige ser algún tipo de abogado específico, ya sea penalista, ya sea administrativo, ya sea civil, ya sea comercial, se va a enfocar en un nicho o en un cliente ideal, lo cual le va a permitir em, adquirir más conocimientos y habilidades sobre la problemática de ese cliente, por lo cual, al principio, hasta que conozca la problemática que le puede resolver y empiece minuciosamente a poder conocer toda la oferta que le puede ofrecer, toda la solución que le puede ofrecer a su problema,
quizás le lleve un tiempo, pero al tiempo, digamos, a una proyección de 6 meses, un año, es mucho más específico el cliente porque ese cliente ya te busca a vos por tu especialidad. Lo mismo pasa en los negocios comerciales. Si yo, por ejemplo, cuando soy un prestador de servicio, enfoco mi nicho o mi cliente en un cliente general, lo probable es que yo no aprenda del todo toda la solución que le puedo dar a las personas, sino que tenga una solución bastante generalizada, lo cual me va a permitir, sí, trabajar con quizá a primeras o a principio con mayor cantidad de gente, pero no me va a permitir pulir las herramientas que yo tengo para poder solucionar un problema que el cliente que llega me va a requerir. Ahora, si yo me especializo en algo y defino un nicho o defino un cliente ideal, lo que yo voy a lograr en el tiempo es volverme experta en lo que estoy haciendo, lo cual en el tiempo me va a traer un cliente que ya esté cualificado. Esa persona ya sabe que yo le voy a resolver ese problema y por consecuencia la venta es mucho más efectiva y se hace mucho más fácil poder conseguir a tu cliente, porque el cliente que te va a buscar a vos, te va a buscar porque vos sos experta en algo. ¿Hasta acá se entiende esta parte de nicho y cliente ideal? Bien. Entonces, además, cuando vos desarrollás esto de tengo un nicho específico o tengo un cliente ideal, lo que genera es autoridad profesional en el tema en cual yo me estoy dedicando. Eso lo que hace con mi negocio es que logra un foco estratégico donde el cliente que viene a buscarme justamente sabe que yo voy a poder resolver mucho más claro el problema que está teniendo porque el mensaje que yo le estoy comunicando no se diluye en algo muy generalizado. Por esto, los clientes que normalmente me buscan son clientes que ya vienen con una decisión en un 75-80% de que sí quieren buscar solucionar un problema. Ahora, hay 3 pasos prácticos para definir un nicho rentable o un cliente ideal. El primero es, tengo que identificar el problema real que quiero. Primero, como primera instancia, tengo que ver qué es lo que me conecta con mi propósito, es decir, qué es lo que yo quisiera resolver a las personas a las cuales yo me quiero dirigir. Determinar el rango etario, determinar el sexo, determinar la geografía, incluso muchas veces me ayuda a achicar el círculo y me permite especializarme incluso en la cultura. Si yo, por ejemplo, trabajo con clientes de Latinoamérica, probablemente los clientes del sector europeo o asiático u otros países tengan otro tipo de cultura, la cual quizá no es que no le puedo resolver, pero tienen otro tipo de problemática que quizá yo necesite fortalecer si ya tengo un nicho definido, quizá conocer algunas experiencias dentro de esa cultura que me permitan a mí poder resolver el problema que está teniendo el cliente. Ahora bien, vamos a los 3 pasos prácticos para definir este nicho rentable. Primero, identificar bien el problema real del cliente. ¿Qué problema tiene este cliente que necesita resolver? Porque no se trata de te voy a enseñar, sino te voy a dar una herramienta que te pueda resolver el problema específico que vos estás teniendo en este momento, porque soy experto en esta temática que justamente vos estás buscando. Hay que tener en cuenta lo siguiente, las personas no compran por la cantidad de talentos que vos tengas o por la cantidad de conocimiento técnico que vos tengas. Las personas compran por la solución de problemas que vos le estás dando. Es decir, si yo llego como cliente a buscar una persona, es porque yo creo que esta persona me puede resolver algo que yo, con mis conocimientos o con mi expertise, no estoy pudiendo resolver solo. Entonces, si yo voy y busco una persona que sea experto, ejemplo, en marketing, es porque yo en el marketing me siento
limitado y si bien puedo tener algunos conocimientos, no me alcanzan para que mi negocio en su momento sea rentable. Ahora, si yo lo traslado a un cliente ideal, el cliente que va a venir a mí como profesional, lo que va a pasar es que me va a buscar porque tal vez tenga un montón de conocimiento, pero no tenga las herramientas adecuadas y la estrategia para poder crear, en mi caso, todo su conocimiento y convertirlo en un negocio. Y además que ese negocio sea rentable y sea escalable. Y cuando hablamos de escalabilidad, hablamos de poder automatizarlo a futuro, poder hacer estrategias ya automatizadas que me permitan la captación de nuevos clientes, que ya no tenga que salir a buscar el cliente uno a uno, sino que el cliente me elija a mí por la autoridad que yo ya ejerzo y no que yo tenga que ir a buscar a mi cliente porque en realidad cuando empezamos a trabajar, probablemente te llegue el cliente por referencia, pero después, a medida que vos vas creciendo, necesitas que tu cliente llegue solo por la experiencia que vos tenés, por la autoridad que vos ejerces y por la validación que te da tu público anterior. Por otro lado, el segundo paso estratégico es el siguiente, es segmentar bien el nivel de conciencia que tiene el cliente que te llega. Ahora bien, ¿qué es la segmentación de la conciencia? Primero, tenemos tres niveles de conciencia. El nivel uno, 2 o cero, uno y 2, ¿sí? Son las personas que te llegan o que vos detectas que no saben o que no hacen consciente el nivel del problema que tienen. Cuando hablamos de un nivel 3 y 4, hablamos de un cliente que busca una solución, pero que está algo escéptico y que no confía tanto en que vos le puedas solucionar. Si bien ya se hizo consciente de que tiene un problema, por ahí duda de la consistencia de cómo poder solucionarlo, entonces normalmente es un cliente que te demanda mucho más tiempo poder darle un seguimiento, es decir, te requiere un seguimiento un poco más específico para que vos puedas darle el servicio que él está buscando. Y cuando hablamos de seguimiento más específico, hablamos de que la venta se puede cerrar normalmente a primera instancia si tenés un muy buen cierre de venta o requiere tal vez darle un seguimiento un poco más especializado, un poco más de uno a uno, un poco más, sea, digamos, más planificado, porque estamos con un cliente de nivel de conciencia 3 que va a requerir que yo haga el paso a paso del seguimiento hasta que el cliente gane confianza, o el futuro cliente, porque no se convierte en cliente todavía, sino que es un lead o un prospecto, y ese cliente gane confianza en mí, yo le genere la autoridad suficiente para que justamente me pueda comprar mi servicio. Y después tenés un nivel de cliente de 5 en adelante, donde normalmente hablamos de personas que ya están preparadas, listas para invertir, que tienen un nivel de conciencia mucho más elevado, donde saben que para poder crecer necesitan invertir en su negocio y habla de que mentalmente ya tienen una expertise diferente, que están abiertos a la posibilidad de crecimiento, pero también están abiertos a la posibilidad de incorporar nuevos conocimientos que le permitan aplicar a su negocio o a su solución, es decir, no todo el mundo tiene un negocio, sino que vienen a buscar una solución específica por un dolor que tienen y que vos le podés solucionar. Ahora, ese cliente nivel 5 es el que no tienes que estar persiguiendo, incluso muchas veces pasa que el cliente cierra en un primer contacto. Bien, y el tercer punto para definir un nicho rentable es la validación del mercado real. Yo como profesional tengo que escuchar activamente todo lo que me preguntan los potenciales clientes, los prospectos o los leads que me van a comprar, lo que compran otros profesionales exitosos, o sea, los otros profesionales exitosos, o lo que la gente posterga constantemente. Y cuando hablamos de esto, hablamos de a ver, si yo me detengo y tengo una escucha activa y asertiva,
yo puedo detectar el dolor que mi cliente va a traerme. Es decir, si yo como profesional estoy ofreciendo un servicio, ya tengo claro cuál es el cliente al cual me quiero dirigir, y ese cliente llega a una sesión estratégica, a una sesión de consultoría, incluso a una consulta, y yo escucho activamente su necesidad, lo más probable es que yo le pueda dar una solución inmediata. Ahora, si yo me enfoco solamente en venderle un servicio, pero no estoy escuchando cuál es realmente su necesidad, lo que va a pasar es que probablemente yo pierda a esta persona como futuro cliente porque no se va a sentir validada ante su necesidad, porque esa necesidad se traslada en un dolor que está teniendo y que requiere solucionarlo inmediatamente. Y hay algo que hay que tener claro en estos pasos, es si no se lo soluciono yo, se lo va a solucionar otra persona. Por eso es importante que yo pueda identificar el dolor exacto que tiene este cliente. Y por eso, vuelvo un poquito para atrás, es muy importante que yo pueda definir qué tipo de cliente quiero elegir trabajar. Si yo abro el paraguas y trabajo a nivel general, lo más probable es que no me pueda volver experta en nada. Ahora, si yo empiezo a cerrar y a hacer un paraguas un poco más chico, empiezo a seleccionar el público al cual yo me quiero dirigir, inmediatamente lo que yo voy a hacer es empezar a detectar cada uno de los problemas que tiene mi cliente ideal, voy a conocer a detalle cada uno de los dolores que tiene. Por consecuencia, cuando me llegue un próximo cliente, yo ya voy a saber cómo validar ese dolor y cómo darle una posible solución. ¿Bien? Entonces, vamos a pasar. ¿Cuál es la diferencia entre un mensaje genérico y un mensaje rentable? La diferencia, por ejemplo, de un mensaje genérico es, yo abro un mensaje de, por ejemplo, si yo voy y digo, soy profesional de algo, acompaño en este caso a mujeres con propósito de encontrar su camino, es un mensaje muy general. Primero porque todo tipo de mujer te va a escuchar, trayendo esto como un ejemplo, ¿verdad? Todas las mujeres te van a escuchar. Ahora, yo acompaño a mujeres con un propósito de encontrar su camino. Yo te puedo preguntar, bueno, ¿un camino de qué? El camino a la libertad económica, el camino a la libertad emocional, el camino a poder estudiar, el camino a dejar mi trabajo, el camino a dejar mi relación tóxica. Es como muy general. Entonces te va a llegar todo tipo de cliente con diferente dolor que no te va a permitir especificarte. Ahora, si yo, por ejemplo, mi promesa se vuelve en un mensaje rentable, el ejemplo podría ser, acompaño a profesionales del desarrollo humano a construir un modelo de negocio rentable en 90 días. Si vos, por ejemplo, acompañas a personas no sé, a mujeres que quieren validarse o que quieren construir un propósito o que quieren encontrarse y conectarse con su amor propio, lo que tenés que hacer, perdón, es justamente darle un mensaje bien específico para que la persona que llega a tus páginas, a tus redes sociales, o incluso que llega a vos por perdón, alguna referencia, pueda saber específicamente cuál es la solución que vos le vas a dar, pero además, en cuánto tiempo va a encontrar. O sea, quién sos es importante para la persona que llega a tu red social o a contactarte como profesional, y eso genera la autoridad que a vos te avala para poder ejecutar tu acción de profesional. ¿Qué, qué servicios brindás? Es decir, ¿qué servicio vos le estás brindando para que yo pueda contratarte? O sea, ¿por qué yo debería, como cliente, contratarte a vos? Bien. Y por otro lado,
Y por otro lado, ¿cuál es la solución que vos me estás dando? ¿Para qué? ¿Cuál es la solución que vos me estás dando? O sea, vos como profesional, para que yo elija contratarte a vos. ¿Bien? Entonces, son tres puntos que son específicos. Primero, ganar autoridad en el mercado. ¿Desde qué? Desde mi conocimiento, desde mi capacidad, desde mi posicionamiento, desde mi consistencia, mi disciplina de lo que quiero comunicar. ¿Qué te voy a brindar como servicio? Es decir, ¿qué tipo de servicio yo puedo ofrecerte para poder solucionar tu dolor específico? ¿Y cómo te voy a solucionar ese dolor específico, ¿sí? que vos estás trayendo? El primer mensaje, esto bastante genérico, o sea, el primer mensaje acompaño con propósito, encontrar tu camino, suele ser como romantizado, es decir, yo tengo que tener un mensaje concreto, a lo cual este mensaje que yo comunico en la jerga estratégica del negocio se denomina promesa de negocio. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Vero porque es a la única que estoy viendo, no encuentro, digamos, las otras personas. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo Vero y Vero me dice, yo quiero acompañar a mujeres que llegan a mi negocio y que siento que no están conectadas con su valor personal o con su valor como mujer, entonces lo más probable es que si Vero les dice a las mujeres, yo te puedo ayudar a encontrarte con vos misma, quede como un mensaje bastante romántico, pero que no me da ninguna solución. Ahora, si vos escuchás el dolor que tiene la persona, y esta persona te empieza a contar cuál es su dolor y vos le sabes comunicar cómo la podés acompañar, lo más probable es que esa persona elija y quiera trabajar con vos, porque va a sentir una conexión especial. Es decir, va a sentir que Vero le puede solucionar el problema que está teniendo. Si, por ejemplo, en el caso de Vero, actuara como mentora de mujeres con propósito, mentora con mujeres de valor, entonces lo que haría es, si vos estás con un problema que no podés solucionar, que tenés falta de autoestima, si tenés dolores no solucionados, si te sentís muy sola y demás, yo tengo un acompañamiento donde trabajo con mujeres de alto valor, genera en mí, ¿sí? la necesidad de conectar con Vero, porque yo me voy a sentir contenida, voy a sentir que ella me ofrece la posibilidad de estar en red y voy a sentir que ella me ofrece un valor que yo no estoy pudiendo encontrar afuera de ese entorno, que a mí me va a hacer de manera subjetiva algo positivo. ¿Bien? Cuando el mensaje que vos das desde la promesa que vos ofreces con tu negocio es bastante contundente y específico, lo que hace es justamente, si es medible, es decir, si yo, por ejemplo, me decís, yo en 90 días te puedo dar una solución, lo que hace es que el cliente o la mente de tu cliente o tu futuro cliente o prospecto lo que hace es medir que yo en 3 meses o en 90 días voy a poder tener una solución concreta de mi problema, y entonces el cliente que vas a traer va a ser un cliente que realmente esté dispuesto a invertir. Yo siempre traslado esto a ejemplos muy comunes de la vida. Bien, la persona, por ejemplo, que va, en el caso de mujeres, que yo trabajo con mujeres, cuando nos sentamos en la peluquería, no tenemos ningún inconveniente de ir a pagar 40, 60 mil pesos en la peluquería, ¿verdad? Es decir, vas a la peluquería, te haces una tintura, te haces el corte de pelo y demás, te pagas 40, 60 mil pesos. Pero a la hora de invertir en calidad emocional, normalmente lo que pasa es que la persona duda. ¿Cuál es la diferencia entre un servicio y el otro? El servicio de la peluquería lo ve como un servicio tangible. Entonces, como yo le tengo que dar un servicio emocional, lo que yo necesito es darle algo específico que sea medible, que para su oído sea tangible y que yo pueda saber que si yo te elijo como persona para que me acompañe en una solución, yo pueda tener cierta certeza de lo que vos me estás ofreciendo. ¿Bien? ¿Se entiende bien esta parte? Por eso, el servicio
tiene que ser bastante específico cuando no es algo tangible que yo lo pueda ver. Porque si yo me voy y me compro una ropa, la ropa es tangible. La persona no te paga por lo que vos sabes, sino te va a pagar por cómo vos la haces sentir y cómo vos podés detectar el dolor que está teniendo y cuál es la solución que le estás pudiendo otorgar para que se sienta mejor. Ahora, hablemos de un mapa de talento monetizable. El talento se convierte en un negocio sostenible cuando tiene un proceso totalmente claro, una oferta definida. ¿Cuál es la oferta que yo te hago? Esta oferta está estructurada y cuando hablamos de estructura te la doy en tanto tiempo con esta metodología o con este método único y un mensaje estratégicamente alineado tanto en la coherencia que yo tengo como persona que acompaña a un otro, en la coherencia que yo tengo en mi comunicación en redes sociales y en la coherencia que yo tengo en aplicar lo que yo te estoy enseñando en mi vida propia. Si yo te estoy diciendo que te voy a solucionar, ejemplo, Em, hablemos, por ejemplo, de deudas, que normalmente es un caso que comúnmente llega a un caso de mentoría. Si yo tengo problemas de deuda y llego a una mentora, lo primero que voy a ver es realmente si esa persona está estable económicamente, qué calidad de vida sostiene esa persona, si esa persona es coherente con lo que está comunicando. Si yo te estoy hablando de mujer de alto valor, por ejemplo, y después aparezco en videos peleándome o haciendo cosas que no están tan buenas socialmente, lo más probable es que te quite esta autoridad y probablemente no tengas la autoridad para que yo vaya a comprarte corriendo pensando de que vos me podés dar una solución. Por eso es importante que cuando nosotros damos un mensaje, hablamos de consistencia, digamos, del mapa de desarrollo de un negocio, ¿no? Creamos un negocio que tenga un proceso claro, que tenga una oferta estructurada, que tenga un mensaje alineado estratégicamente, ¿sí? Lo que yo sé se convierte en algo que pueda ser monetizable, pero hay que tener un sistema que se transforme en un circuito sostenible económicamente, que yo lo pueda sostener en el tiempo, pero que además sea replicable, es decir, que mi negocio no lo tenga que reinventar todo el tiempo, sino que yo tenga un método estructurado paso a paso, que sea único, repetible y que yo lo pueda ofrecer a una persona y que ese aprendizaje mío interno sea pulir lo que yo voy aplicando en una clienta, pero siempre mejorando sobre el mismo mapa de negocio. Es decir, desarrollo un negocio, las primeras etapas del negocio son etapas se llama, no me sale la palabra en este momento, pero de reconocimiento de mercado, ¿no? Es decir, yo lo pongo en marcha, hago un testeo de mercado, veo que tengo que mejorar en la medida que voy creciendo y voy teniendo clientas, pero siempre sobre la misma línea de estructura que me permita utilizar lo que ya tengo y mejorarlo a medida que voy evolucionando y que voy creciendo. ¿Eso cómo se logra? Se logra cuando yo tengo el cliente definido. Si yo vuelvo de nuevo a la parte general, si yo tengo un cliente generalizado, y me llega una mujer que se peleó con el marido, otra mujer que le echaron del trabajo, otra mujer, hablando de mujeres, ¿no? Que puede ser cualquier nicho el que yo elija, no necesariamente tiene que ser mujeres. Pero, por ejemplo, otra que, no sé, es emprendedora y quebró económicamente, otra que tiene deuda en la tarjeta, otra y yo me disperso en los objetivos de mi negocio, lo más probable es que no me vuelva experta en nada. Ahora, si yo trabajo con un nicho específico, con un mensaje específico y mi estructura de negocio tiene el mensaje claro, entonces yo te voy a llegar como clienta sabiendo que me vas a solucionar. Si tienes una estructura, a mí me vas a dar la garantía como clienta que me vas a poder ayudar. Si tu mensaje está alineado y concuerda con el estilo de vida que vos llevas, yo tengo certeza porque vos me das autoridad de lo que estás haciendo. ¿Sí? Entonces, necesitas diseñar un sistema que transforme la vida de la persona que va a llegar a tu acompañamiento
para que esa transformación se convierta en un ingreso consistente. ¿Y cómo se convierte en un ingreso consistente? Se convierte mediante que si yo soluciono un problema a una persona, esa persona no solo que me va a recomendar, sino que me va a volver a elegir si yo saco otros productos. Bien, entonces normalmente suele pasar, por ejemplo, inicialmente, a mí me llegan muchas clientas que son coach, son terapeutas, profesionales de servicios, que empiezan desde la asesoría uno a uno, ¿no? Y empiezan a hacer sesiones generalizadas. Y claro, es tan grande la expertise en la que empiezan a jugar, y cuando hablo de jugar es tan grande el nicho de público con el que empiezan a trabajar que nunca se especializan en nada. Lo que suele pasar es que en ese caso llegan a tener algunos baches en cuanto a lo que es la captación del cliente, porque no tienen un sistema diseñado. El cliente llega y vos le preguntas, ¿tenés diseñado un sistema? No. ¿Tenés un plan de acción monetizable para tu cliente? No. ¿Tenés un plan a mediano o largo plazo para el crecimiento de tu negocio? Tampoco. Y desde esa base se empieza a crecer desde un plan estratégico que probablemente los primeros meses sea buscar la claridad, segundos meses empezar a desarrollar el programa o el sistema que vos tenés y en el tiempo ir puliendo lo que vos considerás que podés mejorar a la hora de darle la calidad del servicio a la persona. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Paso uno, claridad sobre tu promesa de valor. La fórmula de claridad profesional, por ejemplo, ayudo a el cliente específico que elijas a obtener un resultado concreto y medible a través de un método diferenciador. Bien, esta frase tiene que ser clara. Que cualquier persona que llega a tu página o a tu red social, o incluso si vos la comunicas de manera verbal, sepa qué solución le vas a dar y en qué tiempo, ¿sí? ¿Qué solución le vas a dar? ¿En qué tiempo? ¿Y cómo me vas a ayudar? Vuelvo a repetir, ¿qué solución le vas a dar? ¿En qué tiempo me vas a solucionar? ¿Y cómo me la vas a dar? ¿Con qué método me vas a dar esta solución? Esta claridad que vos comunicas no es solamente para el cliente, sino también para vos, porque te va a permitir hacer un mapa de cómo seguir el paso a paso para poder acompañar en el proceso a la persona. ¿Sí? Y vuelvo a insistir en esto, no hace falta que generes un negocio que sea técnico, un negocio que sea racional, con un método. Así vos, por ejemplo, te dedicaras a ser, no sé, coach de mujer de propósito, mentora de propósito, mujeres resolutivas, mujer de alto valor. Siempre atrás de todo tipo de negocio hay una estructura que requiere que vos me des una promesa, me nombres por qué me podrías ayudar, en qué tiempo me podrías ayudar y por qué yo debería elegirte a vos como cliente, como persona que me va a solucionar esto. Entonces, esta claridad no es para el cliente únicamente, sino también es para vos, porque todo lo que se mide puede ser mejorado. Ahora, lo que yo no mido, nunca lo puedo mejorar porque trabajo como aleatoriamente, pero sin una estructura y un diseño. ¿Bien? Si yo tengo claridad sobre lo que estoy ofreciendo como promesa de valor o como propuesta que le puedo entregar a mi cliente, lo que va a pasar es que a medida que yo vaya creciendo como profesional en el mercado, yo pueda permitirme mirar y evaluar lo que sí daba resultado al principio, lo que no poder descartarlo y mejorarlo en el caso que se pueda mejorar o definitivamente sacarlo del paso a paso que yo le doy a la persona para darle y encontrar una solución a su caso.
Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Perdón que justo estoy engripada. Bien, el segundo paso es convertir lo que yo conozco en un método. Entonces, lo que yo ya conozco, y cuando hablamos de yo conozco puede ser, vos podés construir un negocio desde un conocimiento técnico o podés construir un negocio desde tu experiencia personal. Y cuando hablamos de esto, muchas veces entramos en una disonancia en consulta, porque me dice personas que te dicen, pero yo cómo voy a contar mi historia personal y cómo la puedo monetizar. Y la realidad es que cuando hablamos de historia personal, lo que suele pasar es que hay muchas personas en el universo que se van a identificar con tu dolor. Y ese dolor es monetizable. Tu historia de vida es monetizable. Entonces, podés trabajar o desarrollar un negocio desde el conocimiento técnico, desde haber estudiado una carrera, desde haberte profesionalizado y decir, quiero armar una estructura para poder crear un negocio, o desde mi experiencia de vida, también puedo monetizar esta experiencia de vida que me trajo estos resultados, que yo pude tomar una solución sobre esto y que yo hoy puedo contar esto de esta manera. Entonces, hay cuatro etapas que son totalmente distintivas, o sea, son distintas en el proceso del conocimiento de un sistema. Primero, tenemos que hacer un diagnóstico de que, primero, identificar dónde se encuentra tu cliente en este momento. O sea, cuál es el dolor que tiene en este momento y realmente qué necesita cambiar, ya sea una solución técnica, ya sea una solución emocional. Bien, después lo que vamos a hacer es determinar un plan personalizado para su transformación. Y cuando hablamos de personalizado, hablamos qué tipo de estrategia yo voy a aplicar para que la persona pueda mejorar y pasar de un punto a un punto B, llámese en una situación, vuelvo a insistir en esto, técnica, porque yo doy un servicio desde lo profesional o desde haber estudiado o desarrollado una carrera o emocional, desde encuentro una persona en este punto emocional y la puedo acompañar a otro punto que mejora su calidad de vida. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Una tercera etapa donde yo empiezo a implementar lo que yo ya tengo diseñado como plan personalizado para la persona. Y cuando hablamos de plan personalizado, hablamos de que yo armo mi negocio en base a una estructura, pero la voy reajustando a medida que el cliente tiene un dolor diferente. Pero siempre ese dolor va a ser como a medida que te vayan llegando clientes que ya están como cualificados y que ya están como sectorizados, es decir, como vos ya elegiste un nicho específico, entonces normalmente el cliente de ese nicho específico trae o suele traer el mismo dolor. Bien, entonces, al traer el mismo dolor, lo que hace es que vos ya vas a haber escuchado ese mismo dolor en otro cliente y te va a permitir conjugar tu expertise como profesional o como persona que acompaña, más además las experiencias que vos ya trajiste de clientes anteriores, que como vos tenés un nicho seleccionado, ¿sí? Ya te trajo otro cliente el mismo dolor. ¿Se entiende esta parte? Es como, bueno, soy pediatra. Bien, la especialidad del pediatra te trae que todos los niños se enferman con amigdalitis. Todos los niños en algún momento tienen dolores de estómago, todos los niños. Entonces lo que hace es, hoy me llega un cliente de esta manera que tiene este dolor, se lo soluciono. Mañana o dentro de un mes me llega otro cliente que a lo mejor tiene el mismo problema que tenía mi cliente inicial, pero además me trae otra cosa. Entonces yo ya aprendí cómo acompañar a este cliente, le puedo dar las herramientas que ya apliqué en mi primer cliente, pero a su vez me ayuda a desarrollar
otro dolor que tiene para que cuando me llegue un próximo cliente yo ya vaya desarrollando porque son como anichados los clientes. Bien, esta parte es importante que la podamos entender bastante bien. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me va a garantizar en el tiempo generar un negocio sostenible, ¿sí? Que cada vez más ese cliente me empiece a recomendar porque yo le pude dar una solución concreta. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Y después, una vez que yo acompaño en la ejecución con herramientas, con seguimiento, con método, lo que hago es empezar a consolidar mis resultados a través de qué? De la recomendación, del acompañamiento que yo le hice en el otro, de la devolución que me hizo el cliente a mí, de lo que yo aprendí en el proceso como profesional, donde yo empiezo a entregar un servicio que hace que yo crezca en autoridad y en conocimiento. Eso a mí me genera no solo consistencia en resultados, sino sostenibilidad en el tiempo y por consecuencia rédito económico dentro de mi negocio. Bien, tu método forma parte de vos, porque independientemente de que haya muchas mujeres o muchas personas haciendo casi lo mismo, y digo casi lo mismo, pueden hasta tener como la misma promesa incluso, pero la diferencia que tenés vos con otra persona es la forma en que comunicas, la forma en que vos conectás y la expertise que vos tenés con respecto a la conexión con el otro. Bien, esto a vos te da una autoridad muy distintiva. ¿Por qué? Porque también vas a tener, cuando empieces a conocer bien lo que es tu mercado y también empieces a conocer bien y a como enamorarte de tu proyecto, vas a empezar a generar más credibilidad sobre vos, te vas a sentir mucho más segura a medida que vayas diseñando tu proyecto, pero también te va a llegar gente que capaz que te compara desde afuera. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Va a llegar una persona que te va a decir, quizá, bueno, pero yo conozco una coach o o mentora o consultora o em, acompañante, ¿sí? Que hace lo mismo que vos y que me cobra diferente a vos. Y esto suele pasar muchas veces, ¿no? Que llega una cliente y te dicen, bueno, ok, el servicio que vos me brindas es el que me brinda XX, pero esta persona me cobra mucho más barato. Y es ahí donde vos, con tu autoridad, porque ya estuviste experimentando el haber acompañado a personas, y con tu posicionamiento y con tu experiencia y expertise, vas a poder defender tu propio proyecto. Porque la diferencia no se trata del precio, se trata de la manera en que vos comunicas ese proyecto. ¿Se entiende bien esta parte? Entonces, hagamos una comparativa. Suponte que yo tengo, por ejemplo, clientas que hoy su high ticket lo cobran $1000, ¿no? Y hay otras que cobran 500. ¿Cuál es la diferencia entre que cobra 500 y la que cobra 1000? La diferencia reside en qué? En el método, que es personalizado, en cómo lo comunica, en la experiencia que tiene sumada en cantidad de personas que acompañó, de clientes que acompañó, y además en la confianza que genera en la persona que le llega. Entonces, cuando el cliente de afuera te llega con este planteo, lo que vos vas a lograr cuando empeces a ganar confianza es poder posicionarte con resultados sostenibles y defender tu promesa. ¿Se entiende? Entonces, lo que te diferencia de cualquier profesional es justamente tu capacidad de dar y la autoridad que vos generas para con la promesa que vos estás ofreciendo. Es como, bueno, yo soy auténtica, yo soy la persona que te va a solucionar. ¿Desde qué lugar? Desde que yo, con mi experiencia, mi expertise, mi autoridad y además con mi trayectoria, ¿sí? Puedo yo darte una solución. Ahora bien, lo traslademos un poquito para atrás.
Cuando vos empezás a desarrollar un cliente ideal, un método, construir un negocio desde el conocimiento y el talento, siempre hay una primera vez, ¿no? Porque si hablamos de autoridad, nos imaginamos que tengo que tener muchos años de experiencia, entonces ¿cómo lo voy a lograr? Y la realidad es que siempre, absolutamente todo el mundo, tiene un primer cliente por primera vez. Y ese primer cliente es el que te abre la puerta a empezar a escalar tu negocio. Entonces, no te asustes cuando hablamos de autoridad, porque la autoridad se gana en el tiempo a medida que vos vas puliendo lo que va pasando en el proceso y te vas volviendo más experto en dar una solución de manera un poco más inmediata y a su vez aprendes a vender tu servicio y tu producto de una manera más simple y no ya desde el miedo, sino desde el dar, porque realmente te sentís preparado para poder solucionar. Las primeras veces seguramente vas a tener miedo, seguramente te va a pasar que dudes incluso hasta de vos mismo y ese es el momento en que vos tenés que agarrarte fuerte, tanto ya sea de tu conocimiento técnico o teórico, más además de la capacidad de solución que vos, por ejemplo, en el caso de acompañar personas desde la gestión emocional, si no tenés un título o una habilitación teórica, que te avale, desde tu conocimiento, desde tu experiencia. O sea, aquellas personas que construyen desde su experiencia de vida propia, construyen desde justamente su experiencia y esa es la mejor autoridad que tienen para poder acompañar en procesos a otras personas, a otras mujeres o a otros hombres. Y después está la parte profesional, que es desde la experiencia teórica práctica, más sumada a la experiencia de vida, pueden acompañar. Ambas tienen resultados positivos. Ambas personas pueden prosperar. Ambas personas pueden construir un negocio genuino que escale y que sea sostenible porque ambas personas, independientemente del conocimiento, además tienen la experiencia. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Y el paso número 3 es la oferta que yo voy a diseñar, ¿sí? Para poder empaquetarla. Es decir, en algo que yo lo pueda vender y monetizar. Dentro del sistema de negocios hay muchas posibilidades de crear negocios desde el conocimiento. Puede ser que yo tenga como una escala de ofertas, se denomina, donde yo pueda diseñar un producto digital básico de entrada, como por ejemplo generar ebooks entregables, es decir, mini libros, ¿sí? Que yo pueda vender como experiencia, mini cursos, talleres, masterclass grabadas masterclass gratuitas que me van a servir para la captación y formación de comunidad. La comunidad es importante porque yo esa comunidad después la puedo direccionar y la puedo apalancar en el proceso. Puedo vender programas de transformación que se puede convertir en una oferta principal. Este proceso puede estar estructurado en 8 a 12 semanas con resultados garantizados. O puedo diseñar mentorías estratégicas que pueden ser acompañamientos individuales uno a uno, en el cual se denominan mentorías premium. ¿Por qué? Porque además del acompañamiento uno a uno, yo también le doy, además, como una oferta personalizada a la persona, siempre en base a una estructura. El lineamiento siempre va a estar como base y después vos la vas a ir adaptando a la medida y a la necesidad de tu clienta. Bien. Y entonces esas personas es cuando llegan, digamos, es porque buscan como acelerar un proceso. Entonces requieren un acompañamiento más individualizado y alguna cantidad de herramientas que van a facilitarte su crecimiento mucho más extensivo. Cada nivel de oferta sirve para un cliente diferente en un momento diferente. Y esto me lleva a volver a hablar del cliente nivel 3, o sea, nivel 1, nivel 3 y nivel 5. Bien, si me viene un cliente, por ejemplo, de nivel 1, lo más probable es si yo le ofrezco una mentoría estratégica,
lo más probable es que primero esa es mentoría estratégica. A ver, en la medida que vos vas escalando en la estructura de negocio o en la escalera de negocios o productos que vos querés ofrecer, ¿sí? Lo que vas haciendo es que también vas elevando su precio. Es decir, no es lo mismo, ni va a salir lo mismo comprar un ebook o una masterclass de 1 hora o un taller de 1 hora o un mini curso que un programa de transformación de 8 semanas o de 12, que una mentoría estratégica o una mentoría avanzada, ¿no? Normalmente van escalonando no solo en contenido, sino también en valor de precios. Entonces, si a mí vamos al tema clientes, si yo me llega un cliente nivel 1, lo más probable es que si yo le ofrezco una mentoría a nivel avanzado o una mentoría estratégica, tal vez hablemos de números, por ejemplo. Hablemos de, por ejemplo, un curso o una masterclass que le cobras 20, $30, un programa de transformación de 8 semanas que a lo mejor lo cobras $300 a $500 y una mentoría avanzada que capaz que la cobras $3.000. Si yo a esa persona o a ese cliente de nivel 1 me llega y yo le ofrezco la mentoría avanzada, primero que su nivel de conciencia no va a estar preparado para recibir toda esta información, como número uno. O sea, se va a ir súper rápido. O sea, si yo voy y lo llevo a una llamada estratégica para mostrarle todo lo que yo le puedo dar como solución y voy por la mentoría estratégica o la mentoría avanzada, lo más probable es que ese cliente no conecte con lo que yo le quiero ofrecer porque no es su necesidad, porque no está a su alcance inconsciente, es decir, no está a su nivel de conciencia poder absorber esa información. No solo que no está a su nivel de conciencia absorber esa información, sino que además económicamente no estaría dentro de su estructura mental invertir $3.000. ¿Bien? Ahora, si te llega un cliente de nivel 5, donde son independientes, donde manejan cierto dinero, donde además saben que para progresar deben invertir, donde ya probaron otros tipos de mentorías, donde ya invirtieron más de una vez para poder seguir creciendo y evolucionando, y vos le decís que esta mentoría, con esta metodología, con esta estructura y con esta estrategia, le va a dar resultado en tantos días, obviamente que esa persona sí va a invertir en vos. ¿Por qué? Porque ya está mentalizada y además ya rompió la barrera o el techo de cristal de haber invertido anteriormente y además busca continuamente mejorar. Y esto es, siempre digo, un viaje de ida. La persona que inicialmente empieza a invertir, al principio tiene sus inseguridades, sus miedos, sus incluso incongruencias emocionales, tiene cierta desconfianza, esto me dará resultado, no me dará resultado, la verdad que no quiero perder dinero. O sea, normalmente a la hora de la venta, las objeciones más comunes que suelen surgir es, no tengo dinero, déjamelo pensar, lo tengo que consultar, está muy bueno, me encanta, pero déjamelo pensar. Y la realidad que detrás de déjamelo pensar o detrás del de no tengo dinero o detrás de lo tengo que consultar es un gran miedo a la pérdida, es un gran miedo al fracaso de no poder lograr lo que vos le propones como persona que lo va a acompañar. Y esto lo tenemos que tener claro porque no se trata solo del cliente que te va a llegar, se trata también de vos como emprendedora. Bien, si yo como emprendedora a primeras, cuando empiezo a ofrecer mis acompañamientos o mi mentoría o mi programa de transformación, empiezo a recibir unas negativas, o sea, empiezo a recibir nos de los clientes y yo empiezo a comprarme esos no como un fracaso propio mío y no como entender que el cliente tiene un nivel de conciencia que hoy no puede acceder a eso, entonces voy a empezar a auto boicotear todo mi proceso. Es muy importante que lo tengamos en cuenta todo esto, ¿bien? Porque va a pasar y porque pasa continuamente y porque pasa en todos los niveles y porque le pasa a las personas que ya hace muchos años que hacemos esto, también nos pasa. Es decir, que te llegan clientes que tienen niveles de conciencia más bajos, que no están dispuestos a invertir y que te ponen excusas u objeciones que a vos, si no estás preparada como emprendedora y como persona que acompaña,
empiezan a hacerte dudar de tu capacidad y de tu talento. Y por consecuencia, de la solución que vos le podés ofrecer. Ahora, si me llega una persona vamos de nuevo al nivel de uno de conciencia. Al nivel uno de conciencia, y yo sé que no le puedo vender una mentoría de $3.000 porque o no tiene el nivel de conciencia adecuado o no tiene el dinero, lo que voy a hacer es tratar de darle como entrega o un lead magnet, que sería un recurso gratuito, para que conozca cómo trabajas vos, ofrecerle la posibilidad de comprar un ebook que sea monetizable entre 15 y $19 que lo podés monetizar, ¿bien? O invitarlo a minicursos y darle seguimiento. ¿Y cuál es la importancia del darle seguimiento? Si un cliente a mí, un prospecto o un lead, prospecto es igual a lead, ¿no? Me llega y en ese momento la persona no se siente preparada emocionalmente, por consecuencia se va a trasladar a su negativa de no tener el dinero. Bien, probablemente puede surgir que a lo mejor no tenga el dinero en ese momento, pero puede ser que si realmente yo sé tocar el dolor de esa persona, lo más probable es que esa persona, como sea, consiga el dinero porque encontró que en mí va a poder darle una solución a su dolor. Bien, si yo logro que esa persona me compre un recurso o me reciba el recurso gratuito, lo que voy a hacer es como una primera conexión con esta persona. Esa persona, lo que yo voy a lograr es que empiece a ganar confianza conmigo como persona que lo puede acompañar, pero a su vez empiece a conocer la solución que yo le puedo dar. Esto es importante, por eso no me detengo bastante en esta parte. ¿Se entiende bien esta parte? Bien. Entonces, si yo a esa persona además le hago un seguimiento y cada vez que yo propongo cosas la participo, aunque no se sume, pero la tengo en cuenta, la persona en su mente dice, ok, esta persona me tiene en cuenta, quiere decir que sabe el dolor que estoy teniendo. A su vez, entre todos los clientes que tiene, recuerda lo que a mí me estaba doliendo en su momento. O sea, vos estás como pendiente del dolor de la persona, sabiendo que con lo que vos ofreces le podés dar una solución. Entonces, la persona cuando tiene un problema o un dolor, siempre va a ir a comprarle a otro. O sea, si no te compra a vos, le va a comprar a otro. La persona cuando tiene un dolor siempre busca una solución. Entonces, si esa solución no te la compra a vos, se la va a comprar a otra persona, por lo cual está en vos como mentor, acompañante, coach, etcétera, que le des seguimiento para que esa persona gane confianza en vos, te vea con la autoridad competente para que vos le puedas dar una solución y cuando realmente esté preparada para poder tomar las riendas de su dolor y poder dar el paso para poder solucionar, te elija a vos porque fuiste la persona que además de recordar el dolor que tenía, le diste un seguimiento y lo consideraste parte, o sea, le consideraste la parte humana. Ahora, si el cliente, si el lead, el prospecto me dice no a de primeras porque no pudo encontrar el valor que vos le estabas ofreciendo y yo no le doy más seguimiento, entonces nunca lo voy a lograr como cliente. Y cuando la persona esté preparada, va a ir a comprar a otra persona para que le solucione el dolor. ¿Bien? Entonces, cada nivel de oferta sirve para un cliente diferente en cada momento de su nivel de conciencia o de su viaje. La clave es tener un ecosistema de distintos productos en los cuales yo pueda ofrecerles para poder acompañarlo a este cliente, que es mi cliente ya ideal, con un nicho definido, ¿sí? Desde que me conoce hasta que logra la transformación completa en el paso a paso. Y suponte que una persona se suma a un curso tuyo, porque no se pudo sumar a algún programa de transformación. Si le gustó y conectó con vos, lo más probable es que te empiece a seguir como referente. Desde ese lugar, vos podés hacer, incluso en lo que es producto
De entrada, también existen las membresías, ¿sí? Por ejemplo, donde vos podés diseñar estrategias que te permitan hacer que las personas paguen como una membresía mensual para que vos les des contenido y en ese proceso ganes autoridad. Una oferta rentable no vende el tiempo, vende el resultado que vos le vas a dar a la persona de manera concreta. Cuarto paso es la comunicación. ¿Cómo yo voy a dar el mensaje de lo que quiero comunicar? Primero, yo muestro el problema que te voy a solucionar con mucha empatía, es decir, con mucha amorosidad. Yo te puedo acompañar en esto, solucionarlo. La persona que llega a tu vida tiene que sentir, esta persona es la que yo estuve buscando toda la vida. Es decir, vos necesitas generar una conexión con la persona desde el mensaje que le estás dando para que esa persona sienta que sos vos y que no es otro. Teniendo en cuenta que si la persona realmente se hace cargo de su dolor, si no sos vos, va a ir a buscar a otra persona que se lo solucione. Bien, le vas a explicar la solución que le vas a dar con total claridad. No le importa tanto lo que le vas a dar de contenido, sino cómo vos le vas a ayudar a solucionar. Fíjate vos que normalmente cuando empiezan en esto de desarrollar programas y mentorías, permiso y mil disculpas porque parece algo súper loco que justo me agarró esta alergia hoy. Entonces, esta persona, sí, normalmente, inicialmente cuando entramos en este mundo, donde empezamos a dar soluciones, solemos cometer el error o las personas que recién inician en esto suelen cometer el error de empezar a comunicar el método paso a paso que sí es necesario, pero lo que hacen es comunicar el método paso a paso de lo que te voy a dar. Y la realidad es que a la persona que llega a tu vida, para que vos le des una solución, no le interesa el paso a paso de lo que vos le vas a dar, no le interesa el método. Si bien el método vos lo tenés que tener diseñado, porque si no, no tenés como manera de medirlo para mejorarlo, la persona lo único que quiere es que justamente vos le expliques con claridad cómo le vas a solucionar, pero que sea comprensible, creíble y diferente a lo que se hace intento, es decir, que le expliques el método, pero que le expliques la solución que le vas a dar. ¿Sí? Mediante este método que te voy a acompañar en el paso a paso de esta manera. Y prometerle un resultado específico cuando este resultado, por ejemplo, vos se lo prometes, no hablas de los procesos, sino hablas de la transformación que va a lograr si ella elige o él elige transitar esta transformación con vos de la mano. Ahora bien, tu mensaje tiene que decir lo correcto para la audiencia, es decir, no tiene que ser inspiracional porque la inspiración solo dura un minuto. Tampoco la motivación, o sea, no tiene que ser motivador, tiene que ser un mensaje claro que comunique la solución al problema que está teniendo la persona y que eso genere confianza para que vos lo puedas convertir de lead o prospecto a un cliente tuyo. Entonces, acá lo importante no es el contenido, sino que necesitas un sistema que ordene el mensaje, que te posicione como alguien con experiencia en lo que vos estás comunicando. Bien, y una estrategia totalmente visible para que se pueda convertir este lead o este prospecto en un cliente. Lead es igual a prospecto, entonces yo lo quiero convertir en un cliente. Cuando hablamos de redes, en la parte estratégica de redes sociales, por ejemplo, no se trata solamente de la visualización, ¿sí?
La visualización no es volverte viral en un video o tener muchos seguidores. La visualización comprende ciertas etapas que hacen que tu cliente llegue por elección y no por acción. Primero, tener una estrategia que sea clara con coherencia. Vuelvo de nuevo a la coherencia de lo que yo estoy dando. Si yo tengo un propósito comercial y yo quiero acompañar a ciertas personas y mi mensaje de promesa está súper claro, y yo digo, quiero, no sé, soy formadora o acompañante o mentora o coach de mujeres de alto valor, y después aparezco en una historia de mis redes sociales, no sé, peleándome con alguien, o cuando hablamos de mujer de alto valor, aparezco con alguna situación que no estaría dentro de una imagen social que encuadra a una mujer de valor, lo más probable es que yo pierda autoridad de lo que estoy queriendo comunicar. Entonces tengo que tener coherencia estratégica y comercial. Se trata de estar presente donde tu cliente toma las decisiones de inversión. Es decir, si yo voy a comunicar en mis redes sociales y mi cliente va a derivar de una red social, el cliente tiene que ver la congruencia mía dentro de mi red social. Si yo voy a ir a un evento y ese cliente va a salir del evento, yo tengo que ir en comportarme con congruencia dentro del evento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces no tenemos en cuenta lo importante que es desarrollar la marca personal cuando desarrollamos un negocio. La marca personal forma parte de tu negocio. Entonces, cuando hablamos de marca personal, no solo hablamos de la parte de orden estético, sino también de los comportamientos que yo tengo, de la manera de comunicar que yo tengo, de la autoridad con la cual yo me comporto, para que eso genere en mí la confianza que el otro necesita tener para elegirme a mí para darle la solución que está buscando. ¿Bien? Entonces, cuando vamos a ver la visibilidad estratégica, hay claves que son bastante operativas y es, primero, aprender a elegir los canales correctos de comunicación. Si yo estoy comunicando, buscar, por ejemplo, vamos al ejemplo de soy acompañante o coach o mentora de mujeres de alto valor, tengo que priorizar las plataformas en las cuales yo quiero comunicar. Si yo, por ejemplo, soy abogada y quiero ofrecer servicios profesionales, lo más probable es que mi red social no sea tanto el Instagram como el Facebook, sino quizá a lo mejor irme a un canal un poco más profesional como LinkedIn. ¿Sí? Entonces, en función a lo que yo ofrezco, también tengo que evaluar cuáles son los canales correctos en los cuales yo quiero comunicar para poder llegar a este cliente que me necesita escuchar mi promesa y que obviamente esté dispuesto a invertir sobre lo que yo le puedo solucionar. ¿Bien? Entonces, si por ejemplo yo soy un coach deportivo, seguramente puedo encontrar clientes dentro de las redes más conocidas, pero si me voy a un TikTok que, por ejemplo, perdón, tiene un tipo de movimiento más viral, no digo que no vas a encontrar un cliente ahí como cliente deportivo, digo que a lo mejor sea menos factible encontrar a tu cliente que sea deportista, que esté scrolleando en TikTok para ver si encuentra un coach deportista. Lo más probable es que esa persona que tiene una disciplina y una coherencia en su vida, porque si no, no sería un deportista de alto rendimiento, vaya a un LinkedIn, vaya incluso a un Instagram, ¿sí? Donde es una vidriera un poco más profesional que quizá un TikTok. ¿Se entiende esta parte? Entonces, el mensaje que yo doy, mi promesa también tiene que estar alineada en los canales de comunicación en los cuales yo encuadro la promesa, cuáles son los más estratégicos. Después, hay que mantener una frecuencia profesional. ¿Qué quiere decir esto? Si yo publico una vez cada tanto y después no publico más, y una vez publico una foto en la playa y otra vez publico una frase motivacional, lo más probable es que nadie me tome en serio. Tiene que tener una línea de coherencia
de comunicación estratégica mi promesa. Si yo te voy a comunicar que te voy a solucionar algo y mi red social se convierte en un book de cosas que un día publico, no sé, paseando el perro, otro día publico una foto en la playa y otro día me salgo con vestida con un trajecito y con un micrófono, lo más probable es que mi red social no comunique coherencia profesional y quita autoridad, entonces lo que yo puedo dar como valor agregado, quizá desde el conocimiento técnico, más sumado a la experiencia y la expertise, me lo quita la incoherencia que yo tengo en la comunicación de redes sociales. Entonces, lo ideal sería tener consistencia, disciplina y mínimamente publicar 3 veces a la semana para que haya una frecuencia, no solo por la visualización del lead que te está buscando, sino porque además los algoritmos de las redes sociales, mientras más publicas, más te hacen viral, más te visualizan y más te llevan a prospectos que pueden convertirse en tus clientes potenciales. Mientras más contenido subo, más accionan las redes sociales a mi favor. Y la diferencia de contenidos, que hay varios, por ejemplo, para vos poder posicionarte en el nicho que vos elegís en base a la promesa que vos haces, tenés que tener 3 modos de comunicación en redes sociales y esto es muy importante. Primero, generar atracción a la persona que yo quiero comunicarle, es decir, generar un reel que genere atracción o un carrusel que genere atracción a la persona. Es decir, que genera un enganche emocional de la solución que yo le puedo dar o del dolor que está teniendo mi cliente. Que genera autoridad, lo cual va a necesitar que vos hagas un aporte de valor en base a lo que estás comunicando. Y una estrategia de comunicación que sea un reel o que puede ser carrusel que invite a poder venderle el producto o servicio. Entonces es importante tener en cuenta que son 3 líneas de comunicación en las redes sociales: atracción, autoridad y conversión. En base a eso, yo tengo que aprender a diseñar mi calendario del mes, no estar como improvisando mis redes sociales. ¿Sí? Yo tengo que armar un calendario mensual que a mí me permita, en base a estas 3 líneas, atracción, autoridad y conversión, comunicar lo que yo quiero comunicar a la persona a la cual yo quiero llegar. Y por otro lado, generar un lead magnet monetizable. Y cuando hablamos de lead magnet, estamos hablando de un recurso económico que es la base, como sería la base de la escalera. Puede ser un ebook, un mini curso, un recurso descargable para iniciar la relación entre el cliente y el valor real que vos le podés entregar. Y esto es importante porque lo hablábamos recién, porque no solo se trata de regalar, no solo se trata de hacer masterclass gratuitas o darle una sesión de coaching gratis, una sesión de claridad, no solo se trata de darle una escucha gratuita, sino que además necesitas monetizar por 2 razones. Primero, porque generas valor sobre vos, es decir, te sentís que la entrega que vos haces tiene el valor que mereces. Entonces generas un circuito neuronal interno de merecimiento. ¿Sí? Me merezco ganar por el valor que te entrego. Y 2, porque la persona no siempre valora lo regalado, sino que si le cuesta, lo valora mucho más porque le da el valor de la autoridad que vos ejerciste sobre eso. Y además de todo esto, esta relación que se genera con la persona que te va a comprar, se genera un inicio de relación para generar autoridad y confianza. Bien, entonces, como dije recién, no necesitas muchos seguidores, sino seguidores de calidad. Y tener sistemas que te ayuden a convertir estas personas que sí te están siguiendo en personas a las cuales vos les generes una atención genuina, es decir, que la persona te siga porque le generaste atracción, porque le das autoridad,
porque le haces un aporte de valor para que se pueda convertir en tu cliente a corto o a mediano plazo. Ahora bien, hay que armar un plan de acción para todo esto. Yo tengo una idea y lo tengo que poner en una estructura, le tengo que aplicar una estrategia para poder convertirlo en un ingreso. Entonces, vuelvo de nuevo, tengo una idea, le tengo que aplicar una estructura, a esa estructura le tengo que aplicar una estrategia para que eso se convierta en un ingreso. Un negocio profesional se mide por su capacidad de ejecutar consistencia, congruencia, no por su nivel de inspiración o de intención. Entonces, vamos a trabajar sobre un plan de 30 días para transformar tu práctica, o sea, tu conocimiento en una práctica consistente. ¿Bien? Este plan de 30 días vamos a trabajar de esta manera. La primera semana, o sea, los primeros 7 días, vamos a trabajar la claridad de la promesa, la claridad del cliente ideal que yo quiero tener. ¿Sí? Voy a buscar la claridad de a quién me quiero dirigir, cuál es el cliente que quiero trabajar, cuál es la promesa que quiero o la solución que quiero dar, para que en base al cliente ideal, el rango etario, la solución que yo quiero dar, cuál es el dolor que tiene mi cliente, yo pueda diseñar una promesa. Cuando yo ya tenga la promesa, voy a generar una estructura. O sea, la primera semana lo que voy a hacer es definir mi cliente ideal y la promesa específica de valor, es decir, cuál es la solución que yo le voy a dar. La segunda semana voy a diseñar el método propio o método único, ¿sí? Y lo voy a diseñar como voy a diseñar como un paquete de oferta principal. Y voy a diseñar mi escalera de valor. ¿Qué quiere decir? Que voy a diseñar la escalera de valor uno, la escalera de valor 2 que se va a convertir en una mentoría, después en por ejemplo, en un acompañamiento y después la escalera de valor 3 que se va a convertir en una mentoría. La semana 3 voy a empezar a ver cómo lo voy a comunicar, cuáles son las redes específicas por las cuales voy a comunicar esta oferta de valor y cuál es el sistema estratégico de contenido que voy a tener específicamente para todo el mes. Y la última semana vamos a ejecutar este plan de acción. Vamos a activar la primera acción comercial y vamos a empezar a medir los resultados. ¿Y cuál es la primera acción comercial? La primera etapa, voy a diseñar un ebook no monetizable, voy a diseñar un taller, voy a diseñar un mini curso para ver cuánto de resultado tiene esto. Y en base a eso, poder mejorar la promesa como etapa inicial si es que esa promesa no conecta con el cliente ideal al cual yo quiero llegar. El crecimiento no es suerte, el crecimiento es consistencia, disciplina, congruencia con lo que quiero comunicar. Es un método aplicado y que sea sostenido en el tiempo y que además tenga una visión comercial. Lo que se regala no siempre se valora, ni para un lado ni para el otro. Si yo regalo, no me autovaloro. Si le regalo a la persona, tampoco la persona puede dimensionar el valor de entrega que yo estoy teniendo. Entonces, es mutuo el merecimiento. Bien. Y por último, ¿sí? Hay formas de continuar esto. Hoy te vas a llevar claridad, pero si querés construir un sistema consistente, real y si necesitas acompañamiento, podemos diseñar juntas un ebook, una estructura con promesas y fundamentos sólidos. Podés trabajar sobre un programa de módulos intensivos para consolidar tus negocios o podés sumarte a una mentoría uno a uno con un acompañamiento personalizado para poder construir tu negocio, hacerlo con estructura, con estrategia y sostenible en el tiempo. Cuando termine la clase, les va a llegar 3 ebooks para que ustedes puedan tener como herramientas para que puedan diseñar el plan de 30 días. Bien, consultas al momento, ¿no?
Bueno, entonces hemos llegado al final de la clase. Espero haya sido fructífera, les haya servido, les haya aportado valor, se hayan llevado como un panorama general, las bases generales que se necesitan para construir un sistema que sea rentable y monetizable. Gracias, Andrés. Gracias, Vero. Muchas gracias. Y esta grabación va a estar por YouTube 48 horas. Seguramente te va a llegar por mail. Genial. ¿Sí? Excelente clase. Me Bueno, encantó. muchas gracias. Nos estamos viendo y muchas gracias por Estamos viendo. Buen fin de. el fin de semana.